días, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nada es para siempre. Es una frase que está muy de moda en el mundo de hoy. Es más, hay canciones modernas que se titulan con esas palabras: nada es para siempre. Alguien con conocimiento bíblico podría decir, bueno, ya el libro de Eclesiastés un poco dejaba en claro que todo lo que se hace y todo lo que se logra acá en la tierra es temporal, es fugaz. Pero esta expresión nada es para siempre, como se usa en el mundo de hoy, tiene otro sentido, no tan teológico o espiritual. Se refiere más bien a que nuestro mundo se caracteriza porque las relaciones y los compromisos, lamentablemente, son cada vez más breves, fugaces y transitorios. Nada es para siempre, lo dicen aquellos que se están a punto de separar después que hicieron un pacto de amor, de cuidado y de fidelidad para toda la vida. Pero a los pocos años dicen, no, nada es para siempre, nos estamos separando. Nada es para siempre, lo dicen los políticos, que a veces la historia atestigua de grandes pactos que se celebraban entre naciones, en las que se comprometían unos con otros a no o atacarse o invadirse o mantener ciertas condiciones políticas, y a los días alguno de los dos estados transgredía ese pacto y nada es para siempre. Entonces, lamentablemente vivimos en un mundo en el cual la fidelidad, el compromiso, las relaciones son transitorias, son efímeras, nada es para siempre. Ahora, en el mundo de lo espiritual, en nuestra relación con Dios, ¿también será así, que nada es para siempre? En nuestra relación como hijos de Dios, ¿será que nada es para siempre? Ustedes saben que hace unos domingos nosotros reconocíamos que Dios ha decidido actuar en la vida de muchos cristianos en base a 3 elementos espirituales que trabajan en coordinación, en interdependencia. ¿Se acuerdan? Lo llamamos aún el circuito del poder de Dios. Un circuito que comenzaba con la palabra de Dios en forma de promesas, compromisos que Dios asumió frente a muchos de sus hijos, en el que Él iba a hacer o actuar o no hacer o no actuar de determinada manera. Esas promesas producían en nuestras vidas fe, porque la fe se produce por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero una fe que nos iba a llevar a orar a Dios, pero orar teniendo en cuenta esas promesas y pidiéndole a Dios que en su tiempo esas promesas sean una realidad en nuestra vida. Si ahí se pone en funcionamiento el circuito del poder de Dios. Y si bien creemos en la perfección y en la eficacia de este circuito del poder de Dios, lamentablemente en la realidad imperfecta de nuestras propias vidas podemos comprobar que a veces este circuito puede fallar. No falla por Dios, falla por nosotros. Pero ¿en qué parte este circuito puede llegar a fallar? Y como ustedes están viendo ahí en pantalla, es esa parte en la que comenzamos a orar a Dios pidiéndole que haga realidad su promesa, y el tiempo en que Dios hace realidad esa promesa es el problema en cuestión. Es un problema de tiempo, porque no nos ponemos de acuerdo con Dios a menudo con nuestros tiempos. Nuestros tiempos no son los tiempos de Dios, y los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. El problema es que los tiempos son los tiempos de Dios, no los nuestros. Pero cuando Dios no nos contesta en el tiempo que pensábamos, cuando esa promesa que entendimos que Dios nos hacía no se hace realidad en los plazos
que uno se imaginaba, y el problema es que uno empieza a dudar de Dios. Esto ya lo escribía el apóstol Pedro en su segunda carta. Fíjense, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda, decía Pedro, en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza. O sea, algunos ya estaban pensando que Dios se estaba quedando en el tiempo porque no estaba cumpliendo algo que había prometido. Pero aclara Pedro, más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Si bien acá obviamente Pedro está hablando de una promesa en relación con la segunda venida, con el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el principio espiritual sigue siendo el mismo. Hay un tiempo de Dios para el cumplimiento de cierta promesa y hay el tiempo que nosotros nos imaginamos que tendría que ser para el cumplimiento de esa promesa. Cuando no coinciden, empezamos a hablar de demora de parte de Dios, empezamos a hablar de tardanza de parte de Dios, o aún tenemos el coraje de pensar en incumplimiento de parte de Dios, obviamente con todo el desánimo y las dudas que esto produce, porque esto no es gratuito en nuestra vida. No es que cuando no vemos que algo que entendimos que Dios nos había prometido no se hace realidad, nosotros estamos felices y nada nos sucede, sino que nuestra fe entra en crisis. Por eso creo que es importante que hoy comencemos a analizar el primero de los elementos de este circuito del poder de Dios, estas promesas de Dios, que como hemos puesto en el título la hemos denominado promesas inoxidables, entre comillas. ¿Por qué inoxidables? Porque expresan compromisos de parte de Dios que son capaces de resistir el paso del tiempo, que no se deterioran, que no se echan a perder, que no tienen fecha de vencimiento. Las promesas de Dios, hermanos, no tienen fecha de vencimiento. Y quiero que por unos momentos veamos cómo la vida de un matrimonio de ancianos fue transformada justamente por una de estas viejas pero inoxidables promesas de Dios. Acompáñenme, vamos a Lucas capítulo 1, vamos a leer los versículos 5 al 7. Son protagonistas, decimos, de los que vamos a hablar de segundo plano. Ya el hecho de que un personaje de la Biblia pase a ser conocido más como el padre de, da cuenta de que mucho protagonismo no tiene. ¿Sí? Cuando se habla del padre de, porque el padre es más importante, el hijo es más importante que el padre. Cuando se habla del hijo de, es porque el padre es más importante que el hijo. ¿Sí? Y Zacarías era el padre, o llegó a ser el padre de Juan el Bautista, y así es conocido, no como Zacarías. Dice la palabra de Dios que cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Versículo 7. No tenían hijos. ¿Por qué no tenían hijos? Porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Don Zacarías y doña Elizabeth formaban un respetable matrimonio, si me permiten la expresión, recontra sacerdotal de los dos lados. Él era de familia de sacerdotes y ella también, aunque no era sacerdotisa, también era hija de sacerdotes. Ahora, era un matrimonio que, si bien ustedes lo acaban de leer recién en los primeros, esos 5 al 7 de Lucas, muy respetable, un matrimonio ejemplar, un matrimonio que a lo largo de su vida había mantenido una conducta temerosa de Dios, cumpliendo sus mandamientos, pero era un matrimonio que arrastraba una pequeña desgracia familiar. No podían tener hijos, lo cual en sí no era, ni es hoy en día tampoco, una desgracia no tener hijos. Pero en la
visión judía de aquel tiempo, el no tener hijos era visto como evidencia del desagrado de Dios. Ustedes se dan cuenta que esa teoría se cae en base al ejemplo, entre otros, de Zacarías y de Elizabeth, porque eran ancianos y habían tenido toda una vida que había agradado a Dios, e igual no tenían hijos. Leyendo en el relato de Lucas 1, podemos suponer que tanto Elizabeth como Zacarías sí quisieron tener hijos. Porque el texto bíblico no aclara que no tenían hijos porque no quisieron, sino porque no pudieron, de cierta manera, humanamente hablando. Uno se los imagina ya de jóvenes, como pasa en todos los matrimonios, ¿no? Que empiezan a imaginarse cuántos hijos van a tener, si van a tener un hijo varón, se empiezan a pelear de cómo se va a llamar, si es una nena, cómo se va a llamar, si va a tener el pelo de ella, el carácter de él, y tantas cosas, ¿no? Que ustedes a lo mejor han vivido propias de un matrimonio joven, y yo creo que Zacarías y Elizabeth tuvieron esos sueños. Hasta que llegó también a sus vidas, también promesas que ellos seguramente se deben haber aferrado. Tantas promesas. Por ejemplo, quizás recordaban Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Quizás se aferraron a promesas como Isaías 65:24, que dice, antes que me llamen yo les responderé, todavía estarán hablando cuando yo los habré escuchado. Y aún no sería descabellado imaginársela a una joven Elizabeth repasando las historias, ¿no? de una Ana, ¿se acuerdan? La mamá de Samuel, que tampoco podía tener hijos, la mamá de Sansón, que tampoco podía tener hijos, y se volvía más atrás, aún Sara, la esposa del mismo Abraham, no podían tener hijos, y ella quizás repasaba y trataba de ver cómo podía aplicar esos testimonios de milagros, pero la realidad es que llegó un día fatídico para ellos como matrimonio. No me pregunten cómo se enteraron, pero se dieron cuenta de que ella era estéril, de que ella no iba a poder tener hijos desde el punto de vista humano. Ahora, más allá de que recibieron este golpe, podríamos llegar a decir demoledor para sus expectativas de padres, si muchos años después, como vamos a ver en la historia de hoy, cuando aquel ángel se le presenta al anciano Isaías, cuando está a punto de poner incienso sobre el altar del incienso, mientras el pueblo de Dios y él mismo estaba orando en un momento cumbre dentro del culto del pueblo judío, si en ese momento, cuando se le aparece el ángel, le dice lo que le va a decir, es porque a pesar del golpe que recibieron, ellos sin duda no dejaron de orar por él. Fíjense lo que dice justamente la palabra de Dios en Lucas 1:13, se los adelanté recién, el momento muy sagrado dentro del culto judío, como sacerdote, entra Zacarías al lugar santo y ahí empieza a poner incienso, mientras el pueblo fuera del santuario está orando a Dios y él está también orando en la presencia misma de Dios. El ángel Gabriel se le aparece y más allá del susto que pobre le pega a este viejito, dice: Zacarías, no tengas miedo, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Juan. Entonces, creemos en primer lugar, y lo afirmamos en esta mañana, que fue porque las promesas inoxidables de Dios resisten a la peor de las noticias que el ángel habló de esta manera. Repito, las promesas inoxidables de Dios resisten a la peor de las noticias. Y aunque no sabemos a ciencia cierta a qué promesa, como decíamos hace unos instantes, se aferraron tanto Zacarías como Elizabeth, sí podemos dar cuenta que su fe se prolongó a lo largo de toda su vida de casados. ¿Y cómo lo sabemos? En primer lugar, por su vida de fidelidad. ¿Usted quiere manifestar fe en Dios?
sepa que su fidelidad a Dios es síntoma de su fe en Dios. Cuando las cosas no van como usted creía que les iba a ir en el área que sea, pero usted sigue fiel a los mandamientos de Dios, usted está manifestando, como lo hizo Zacarías, como lo hizo Elizabeth y como atestigua Lucas 1:6, sigue manifestando fe a través de su fidelidad. Pero en segundo lugar, creemos que a pesar de esa noticia fatídica que ellos recibieron, ellos mantuvieron su fe en Dios por la sencilla y contundente razón que aún siendo ya anciano y con su esposa anciana y encima estéril, Zacarías seguía con su fe intacta pidiéndole un hijo a Dios. Las promesas de Dios son, si me permiten la expresión, inoxidables. Resisten el paso del tiempo, resisten la peor de las noticias en su contra y son también capaces de producir fe en Dios. La verdadera fe en Dios, la fe que resiste el paso del tiempo, una fe que permanece frente a la peor de las noticias. ¿Y por qué digo esto? Porque si el ángel se aparece y le dice ese día a Zacarías que su oración ha sido contestada, es porque Zacarías cumplió una condición bíblica básica para la oración, y la perseverancia. Dios no contesta oraciones casuales. Dios no contesta oraciones momentáneas. Dios contesta oraciones que se mantienen y perseveran a lo largo del tiempo. La Biblia da testimonio de este tipo de oración. Colosenses 4:2 dice, perseverar en la oración. No dice, cuando se le ocurran, oren que a los 5 segundos ya va a venir la respuesta, sino que habla, perseveren, manténganse pidiendo por algo. Y ustedes conocen el conocido pasaje de Jesús en Mateo 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, ese pasaje, si uno lo tuviera que traducir de la manera en la que está escrito, literalmente se tendría que leer de una manera un poquito distinta. Se tendría que leer más o menos así. No se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Que no es lo mismo que peticiones halladas perdidas o cuando se me ocurre, sino una oración que persevera. Las promesas de Dios son promesas que resisten la peor de las noticias que podamos recibir en su contra y nos mantienen en una fe que nos lleva a orar. Pero retomemos por unos instantes la historia de Lucas 1. Vamos a los versículos 8 y 9 de este capítulo primero de Lucas, que dice ahí la palabra de Dios. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Quizás Lucas no es muy expresivo en querer transmitirnos algo que fue quizás el día más importante en la vida de Zacarías como sacerdote. Ustedes saben que esto que aclara acá de quemar el incienso era algo por sorteo entre los sacerdotes, pero lo que le tocó a Zacarías, no todos los sacerdotes tenían el privilegio de que les toque. Podía pasar toda su vida como sacerdote, ser el mejor sacerdote que sea, pero no tener el privilegio que le tocó justo a Zacarías de ofrecer incienso. Después de eso siempre se le consideraba, según el pueblo judío, rico y santo al sacerdote que le tocaba poder hacerlo. Entonces, el ser elegido para ofrecer incienso, para encender el incienso, era un privilegio del que participaba solamente unos pocos sacerdotes. De tal manera que si a usted le tocaba, ya no podía volver a hacerlo toda su vida. Porque, repito, era un privilegio para unos pocos. Y frente a este gran privilegio que tuvo este anciano sacerdote, uno podría pensar,
¿Qué habrá pasado por la mente y el corazón de este viejo sacerdote ese gran día? Ese día en que su ministerio fue honrado con esa tarea que pocos sacerdotes podían hacer. Y alguien podría decir, ¿no le habrá tomado quizás Zacarías a este honor como una especie de premio consuelo de parte de Dios por no haberle dado hijos? ¿No habrá podido pensar Zacarías, bueno, tanto pidiéndole un hijo a Dios, no me lo dio, por lo menos tengo este mimo de parte de Dios que me toca esto que no a todos les va a tocar? En realidad no sabemos qué pensamientos y sentimientos se cruzaron en la mente y corazón de Zacarías en aquel día tan especial, pero sí estoy en condiciones de afirmarles que a ese honor recibido de quemar incienso a aquel anciano sacerdote ni se le ocurrió, ni se le pasó por la cabeza que fuera un premio consuelo de parte de Dios por no haberle dado un hijo. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque lo cierto fue que aquel día único, tan honrado para él, de acuerdo a las palabras del ángel Gabriel, ¿qué hizo Zacarías? Le pidió un hijo. Volvió a pedirle por un hijo, lo que nos lleva entonces a reconocer, hermanos, en segundo lugar, que las promesas inoxidables de Dios son capaces de superar al mejor de nuestros días. Las promesas inoxidables de Dios superan al mejor de nuestros días. Si en algún momento de tu vida Dios te ha dado una determinada promesa, no podés resignarte a menos que aquello a lo cual Dios ya te ha prometido. Dios no da premios consuelos. Dios contesta las oraciones, Dios cumple sus promesas, no menos que eso. Paradójicamente, la señal que recibió aquel día el anciano Zacarías de que justamente era realidad de que iba a tener un hijo, fue que iba a perder el habla hasta el momento en que eso iba a suceder. ¿Por qué? Bueno, ustedes pueden verlo después en su casa, pero lo aclara Lucas 1:20. A causa de que Zacarías dudó de lo que el ángel Gabriel le estaba diciendo. El ángel Gabriel se dio cuenta de esto y le dijo, mira, a pesar de la noticia que te estoy dando, porque no creíste, vas a quedar sin habla hasta el día que nazca tu hijo. Qué paradójico, ¿no? La señal del milagro es que porque no creíste el milagro, no vas a hablar hasta el día del milagro. Y la realidad es que no habló hasta aquel momento en que tuvo a su hijo en brazos. Y cuando lo tuvo, estamos en Lucas 1:68, abrió su boca para cantar un canto al Señor. Ahora, vamos a ver de qué se trata esta canción. Fíjense, está ahí Lucas 1:68 y siguientes. Dice así la palabra de Dios. Alabemos al Dios de Israel, porque ha venido a salvarnos. Nos ha dado un Salvador muy poderoso, descendiente del rey David, su servidor. Esto, versículo 70, lo había prometido hace mucho tiempo, por medio de sus santos profetas, que Él iba a salvarnos de nuestros enemigos y de todos aquellos que nos rodean, que nos odian. Él dijo, versículo 72, que sería bondadoso con su pueblo y que cumpliría su santa promesa. Él prometió a nuestro antepasado Abraham que iba a salvarnos de nuestros enemigos. Así podríamos servirle sin temor, sin ningún temor, y vivir solo para Él, practicando la justicia todos los días de nuestra vida. Quizás hay algo que a ustedes les llama la atención. Imagínense, y ahora les voy a decir por qué se lo tienen que imaginar, a un anciano Isaías con su bebé casi recién nacido en brazos, empezando a elevar esta canción a Dios apenas recupera su voz. Y lo que nos llama la atención de esta canción, por lo menos hasta el versículo 79, y la mayor parte de la canción, que no habla ni de su paternidad milagrosa,
ni de la maternidad milagrosa de Elizabeth, ni de su hijo habla. ¿De qué habla? Habla de Dios, de su plan redentor para toda la humanidad, y habla de promesas en el pasado, promesas a David, promesas a Abraham, y recién cuando se refiere al nacimiento de su hijo, lo va a hacer en relación justamente con la venida del Salvador y cómo su hijo encaja en alguna parte de ese plan de salvación para toda la humanidad. ¿Y por qué creo que ora así con su hijo en brazos? Porque si ustedes van al versículo 76, dice, y tú, hijo mío, y yo me lo imagino teniéndolo en brazos, mirándolo, tú, hijo mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo. Tú irás y retoma el argumento de lo que venía hablando, de la venida del Mesías. Fíjense en los versículos anteriores, todas las veces que habla de promesas, promesas inoxidables de parte de Dios. Y si él hoy tenía a su niño en brazos, era porque había promesas de Dios, no para la familia de Zacarías y Elizabeth, sino para todo el pueblo de Dios, para el cumplimiento de los planes de Dios. Aquí quiero llegar con esto, a mostrarle que las promesas, en tercer lugar, inoxidables de Dios, no son para alcanzar metas privadas y personales, sino para el establecimiento del reino de Dios. Repito, las promesas inoxidables de Dios no son para metas privadas, personales, sino para el establecimiento del reino de Dios. ¿Que nos permitirán alcanzar metas personales y familiares? Por supuesto que sí. Pero siempre serán en relación con el plan de Dios para nuestras vidas, de bendecirnos para hacer de bendición y salvación a otros. Siempre las promesas van a estar en relación con el establecimiento de alguna manera del reino de Dios en medio nuestro. Si no, no son promesas de Dios. Tan sencillo como eso. Las promesas de Dios están en relación con el reino de Dios, del que somos parte, del que tenemos privilegio de ser parte, pero lo que Dios nos dé es para justamente el establecimiento de su reino. Y así lo entendió Zacarías. Se la pasó alabando a Dios y hizo un raconto del plan de salvación de Dios a la humanidad. Habló de la promesa a David, habló de la promesa a Abraham, y finalmente dijo, y vos, nene, ¿sabés qué? Venís a ser parte de este plan. Y vos vas a anunciar al Mesías que estamos esperando hace mucho tiempo, y vuelve a hablar del Mesías. Alguien podría decir que es padre desamorado, ¿no? Tiene a su hijo en brazos, tiene a su esposa ahí emocionada, y lo que menos habla de su familia. Porque no se trata ni de vos ni de mí, sino que se trata de Dios. Y cuando perdemos el eje, y el eje somos nosotros mismos, no vamos a entenderlo nunca a Dios y no vamos a entender nunca su obrar en nuestras vidas, y siempre vamos a ir en contramano con ese obrar, porque Dios lo que está procurando es usarnos para el establecimiento de su reino. Quiero cerrar con un detalle. Ustedes saben qué significa Zacarías, ¿no? El verbo sacar significa algo recordar, ¿sí? O tener memoria, en el idioma del pueblo hebreo. Y significa, según algunos pueden decir, de quien Jehová tiene memoria o de quien Jehová se acuerda. Eso significa Zacarías. Por eso creo que espiritualmente, si me permiten, todos somos un poco Zacarías. Todos, en cierta manera, los hijos de Dios, tenemos como segundo o tercer nombre Zacarías. Porque yo creo que Dios se acuerda de las promesas que nos ha hecho a cada uno de nosotros. Dice Isaías 49, 14 y 15. Sión, cuando habla de Sión, se refiere a Jerusalén, pero también representa al pueblo de Dios. Sión decía, el Señor me abandonó, mi Dios se olvidó de mí. ¿Qué le contesta a Dios? Si
versículo 15. ¿Pero acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Y después que lo dice Dios, dice, bueno, pues aunque ella se olvide, que no es natural, dice Dios, puede pasar lamentablemente, yo no te olvidaré. Yo no te olvidaré. Por eso, mis hermanos, quiero hacerles una pregunta para terminar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Hay alguna promesa de Dios en tu vida para este tiempo? O te lo pregunto de otra manera. ¿Cuál fue la última promesa que vos entendiste que Dios estaba trayendo a tu vida? Y si no lo hay, porque es posible que alguno diga, no, la verdad que yo en estos últimos tiempos no he entendido que hay promesas de Dios para mi vida. Yo te animo en este tiempo, cuando vos busques a Dios en su palabra, cuando vos ores a Dios, cuando vos leas y analices su palabra, le digas, Señor, ¿qué promesa tienes para mi vida en este tiempo? ¿Qué es lo que vos querés hacer en mi vida y a través de mi vida? ¿Qué promesa vos querés que yo esté buscando de vos? Porque cuando aparezca esa promesa y uno lo entienda de parte de Dios, que esa promesa es de Dios, se va a poner en funcionamiento el circuito del poder de Dios. Va a producir fe, la fe me va a llevar a orar, y cuando yo ore le voy a pedir al Señor, Señor, cumple esta promesa en mi vida. Yo los invito a inclinar su cabeza, vamos a hablar con Dios por unos momentos, cada uno en lo personal. Quizás los que estamos acá somos todos del Señor, pero por las dudas, mientras usted está ahí con su cabeza agachada y sus ojos cerrados, quiero decirle que hay una promesa que es para todos los hombres y mujeres de este planeta, que dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. ¿Salvos de qué? Salvos del castigo de nuestros pecados, salvos de la perdición eterna, salvos del infierno. Si no te has apropiado todavía de esta promesa, lo puedes hacer en esta mañana. ¿Cómo lo haces? Justamente cumpliendo la condición de esta promesa, confesando que Jesús es Dios y reconociendo que Él se levantó de entre los muertos. Si lo querés hacer hoy por primera vez, quiero acompañarte a hacerlo. Quiero animarte a hacer una oración de entrega a Dios, una oración en la que, como lo hemos hecho cada uno de nosotros, vos reconozcas que has pecado y que has desobedecido a Dios y que necesitas de su perdón. Si querés repetir conmigo, yo te animo a que digas esta palabra, pensá en lo que vas a decir y cree que Dios te está escuchando. Padre Dios, en este momento confieso que Jesucristo es Señor y que tú lo levantaste de entre los muertos. Confieso también que he pecado. Te pido perdón a Dios y te pido que me hagas tu hijo. Gracias, Dios, por escuchar esta oración, por contestarla, por perdonarme y por hacerme tu hijo. Oro en el nombre de Jesús. Un instante más los animo a estar con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados. Y mientras pregunto si hay alguien que ha hecho esta oración por primera vez, con todo su corazón,
vuelvo a hacerte la pregunta, no para que me la contestes a mí, sino para que te la contestes vos mismo. ¿Qué promesa de Dios hay hoy en tu vida que te anima a orar y a desarrollar fe en Él? Si no la hay, te animo a buscarla. ¿Alguien ha hecho esta oración por primera vez de entregar su vida a Cristo? Si lo ha hecho, simplemente, si ha repetido esta oración, Dios la ha escuchado, Dios la ha contestado, Dios lo ha perdonado y lo ha hecho su hijo o su hija. Simplemente queremos orar para bendecir su vida si es que lo ha hecho. Por eso, si alguien ha hecho esta oración por primera vez, yo te animo a levantar tu mano, si nunca antes lo hiciste. Gracias, Señor, porque eres un Dios de promesas. Gracias porque tus promesas permanecen. Los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras van a seguir permaneciendo. Señor, que en esta semana podamos buscarte con más anhelo, con más devoción. Y si hay promesas que tú nos has dado, renueva nuestras fuerzas para seguir pidiéndote por ellas. Y si no tenemos, muéstranos cuáles son aquellas que tienes reservadas para cada una de nuestras vidas. Venga tu reino, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga.